va a caracterizar o se va a hacer a través de la configuración de los equipos. Ese es el primer punto. Entonces tenemos todas las indicaciones generales: aneurismas, estenosis, disecciones, aterosclerosis, fístulas, MAPS, trombosis, TEP, guía para la implantación de evaluación de stent y trasplante. Casi todas las indicaciones son generales para todas las angios, ¿no? Las contraindicaciones, las clásicas, más que todo por el contraste, que es por el embarazo, los signos vitales inestables. Un paciente inestable, a comparación de un estudio por emergencia o un estudio protocolar estándar, que se puede llevar a cabo básicamente por la misma condición del paciente, en el angio es un poco más complicado. Un paciente inestable es mucho más difícil hacer o tratar de hacer un estudio angiográfico, a menos que tenga las condiciones que nos permitan hacerlo. Ahora, ¿por qué? Porque básicamente, a comparación de los estudios estándar, podemos repetirlos. En un angio la posibilidad de repetirlo es menor, por el movimiento, por el tipo de contraste y por necesitamos un lavado posterior, ¿correcto? Alergia de medio contraste, problemas renales, diabetes severa, que es clásicos y contraindicaciones sobre lo que es el contraste. La preparación del paciente, importante. NPO, casi las mismas para usar contraste. Consentimiento informado, el paciente debe saber lo que se le está haciendo, es práctica diaria. Le tenemos que indicar por qué y para qué y qué es lo que va a sentir. De todas maneras, evaluación de función renal, en casos de hospitalizados una semana, pacientes diabéticos dentro de los máximo 3 meses. No significa que debe hacer la evaluación de los 3 meses. Dentro de los 3 meses se tiene que estar evaluando. Si traen resultados posteriores a esto, es preferible asegurarse de contraer lo más cercano al estudio que se va a hacer, a su cita que sea. En pacientes no diabéticos hasta 6 meses. Un paciente relativamente joven, con ninguna alteración, podemos darnos el lujo de aceptarle un resultado de hasta 6 meses. Pero tengan en cuenta que si viene por un estudio, porque tiene ya por medio una patología. Entonces, preferible siempre los estudios con respecto a urea, creatinina o cualquier otro estudio auxiliar para evaluar al paciente lo más cercano a su cita. ¿Correcto? Como ya lo mencioné, la explicación del estudio, sedación si es necesario. Una vez más, necesitamos que el paciente no se mueva. A comparación de los estudios estándar, la angio es mucho más sensible. Vuelvo a indicar, es casi imposible repetir, más que todo porque vamos a utilizar más contraste. Y en el caso de que tengamos los software de sustracción digital, necesitamos que el estudio previo o el sin contraste sea idéntico al contrastado. Un leve movimiento hace que el software dañe o no pueda hacer la sustracción debida. ¿Correcto? Y la ingesta de agua, en el caso de infarto de arteria mesentérica, que es un caso, necesariamente si es que la condición del paciente lo tolera. ¿Correcto? Muchas veces para la patología de infarto de arteria mesentérica, mejora la ingesta de agua para poder realzar las paredes y ver dónde está el infarto. ¿Correcto? Entonces, la pregunta de inicio, ¿qué necesitamos para hacer una angio? Obviamente, una buena vía de acceso. Ya sabemos por qué una buena vía de acceso, porque necesitamos alto flujo, alto volumen. Vamos a utilizar un inyector automático, vamos a tener casi un monitoreo nulo o escaso, porque el estudio es sumamente rápido. Vamos a tener una alta inyección de presión, ¿no? La presión con los inyectores va de 50 a 200 psi, con un máximo de 500 psi, 350 psi, que es de fábrica. Más de esto, los inyectores automáticos no. Cada inyector tiene su límite, el máximo es 350. Siguiente. Entonces, seguimos por la vía, una buena vía. El mejor acceso posible para angio siempre va a ser a vena tecubital derecha, siempre. Para un angio siempre es vena tecubital derecha, por el grosor del calibre, por la cercanía al corazón, este lugar para hacer la canalización.
Antes se utilizaba la aguja rígida, también tenemos el Avocat, que ahora es lo que más usamos. Ahora, ¿qué Avocat necesitamos? Definitivamente el número 18. 18, ¿por qué? Porque necesitamos, ya lo habíamos mencionado, alto flujo. Alto flujo significa que vamos a inyectar por encima de los 4.5 mililitros por segundo. Entonces, el único que nos puede soportar es el 18, que tiene hasta un máximo de 5 mililitros por segundo. ¿Correcto? Ahora, licenciado, pero si el paciente me viene con un calibre menor, ¿no lo puede hacer? Sí se puede hacer. No es recomendable, pero sí se puede hacer. Va a depender de las condiciones y el tipo de estudio. Una vez más, lo ideal es la tecubital derecha, Avocat 18. Es lo ideal. Pero si las condiciones del paciente no lo permiten, siempre hay una forma de compensar esto. ¿Correcto? Una apropiada conexionificación, siempre asegurándose de que no se mueva, que no se extravase. Tengan en cuenta que, repetimos, una vez comenzado el estudio de inyección, cualquier evento que pueda pasar nos hace que ese estudio sea irrepetible. Por lo general se programa a otro día, entonces estamos hablando de más tiempo, más contraste y más incomodidad para el paciente, ¿correcto? Demórense el tiempo necesario a estar seguros que no se va a mover, que no se va a extravasar, que no se va a mover la vía. Demórense esos minutos de más, porque en sí el estudio angiográfico es cortísimo. Probar con solución salina. Esto se hace una vez al colocar la vía y también con el inyector. El monitoreo del inyector, como ya vamos a ver más adelante, cómo se puede monitorear la inyección mediante las pantallas que tiene cada inyector dentro del esto, y en el caso de que haya sincronización para hacer carga, que eso ya lo verán en el siguiente módulo. Ahora, y si no contamos con un acceso venoso periférico, ¿qué hacemos? Van a venir pacientes de UCI, entonces no necesariamente la angio es para un paciente particular, un paciente ambulatorio, o yo que vengo y me pongan la vía. Y los hospitalizados, el paciente dermatizado que necesita hacerse una angio, ¿qué hace? Muchas veces le van a venir con catéter venoso central. Entonces ahí cambia la configuración de todo. Primero, que el catéter venoso central no tiene la misma dimensión, el mismo calibre, y tampoco soporta los mismos flujos que un Avocat 18 que está hecho para altos flujos. ¿Correcto? Entonces, con respecto al catéter venoso central, tenemos que tener en cuenta las características, el tipo de catéter, porque hay 3 tipos, el calibre y el flujo. Una vez más, asegúrense de consultar con el personal de enfermería que viene con el paciente y preguntarle cuánto es su flujo máximo de ese catéter. Muchas veces no lo van a saber, pero generalmente en Perú están con un catéter de flujo intermedio. Lo que nosotros hablamos, lo que para enfermería es alto flujo, para nosotros es un flujo normal para un estudio estándar, ¿correcto? Máximo hasta 4.5, 4.5 mililitros por segundo. Y tener ciertas consideraciones. La primera, prevenir el uso posterior del CBC después del tercer día de colocado. ¿Por qué? Porque después del tercer día, si es que no ha sido bien penalizado, está en las condiciones que deben estar, comienzan a hacer adherencias. Entonces, al hacer la inyección a alto flujo con el inyector, lo que va a pasar es que se va a mover el catéter, va a desprender adherencias, y lo que le vamos a producir al paciente va a ser una tromboembolia. ¿Correcto? Entonces, a tener en cuenta eso. Y entonces tenemos una tromboembolia inducida por CBC, ¿no? Porque igual la inyección va a ser un efecto de látigo en toda la extensión del catéter. ¿Dónde se prevenir el uso posterior ese catéter venoso central no debe estar colocado más de 3 días? Debería no estar más de 3 días, pero no se puede. Si tiene una semana.
Por eso hay que tener la consideración. Entonces, en esos casos, el que se hace responsable es el médico. Entonces, nosotros como tecnólogos tenemos que decirle, por si acaso, cuántos días tiene y darle la indicación que puede haber una tromboembolia si es que no ha tenido, ese CBC no ha tenido el cuidado que debe ser. Entonces, un paciente con catéter venoso central, atenderlo nosotros solos, no. Siempre tiene que venir con su médico y, si es posible, el médico radiólogo da la indicación. Entonces, nuestro límite ante este tipo de pacientes con respecto a lo que podemos o no hacer es limitado. No arriesgarnos ni hacernos los héroes ni los aviones. Responsabilidades evitan problemas. Entonces, en este caso, tratar de indicar al médico tratante cuál es la problemática con esto, hablar con el médico radiólogo, y si los dos se ponen de acuerdo, entonces bajo la vigilancia o el aval de uno de los dos o de los dos, hacer los estudios, ¿no? Ahora, con respecto a esto, obviamente no va a ser lo mismo que hacer la inyección por un ABOCAT normal. Entonces ahí cambia otra vez la configuración de nuestro estudio con respecto al flujo. Siguiente. Entonces, seguimos con el angio. Lo vamos a dividir primero, bueno, ya sabemos que necesitamos una buena vía, dónde tenerla. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos el hardware y el software. Entonces, dentro del hardware tenemos el tomógrafo, el inyector y una estación de trabajo. Dentro del software tenemos el sistema de detección de contraste, la modulación de dosis, la sincronización o gatillado, los visualizadores de imagen, el software de evaluación de vasos y la sustracción digital. No necesitas... Retroceder. Correcto. Dentro de lo que es software, los estudios de angio se han hecho casi con nada de los software que tenemos ahora. Entonces, si bien es cierto, es ideal tenerlo, no significa que necesitemos todo eso para hacer un angio. Lo que sí necesitamos es la parte del hardware. Correcto. Debemos saber, una vez más, las características de nuestro equipo para hacer un estudio de angio. Entonces, comencemos con el equipo, el hardware, el tomógrafo. Y viene la pregunta, o viene, por ejemplo, póngase que tengan un conocido, colega, un médico, y le digan, ¿saben qué? Tengo una cantidad de dinero, quiero invertirlo, quiero comprarme un tomógrafo. Tú eres su colega, tú eres el encargado de darle las indicaciones, o tú eres el que le va a ayudar a poner ese tomógrafo. La persona no sabe nada de tomografía y dice, ¿sabes qué? Necesito comprarme un tomógrafo que haga de todo, especialmente que haga angio, pero tengo cierta cantidad de dinero. No puedo comprarme el Aquilion One, no puedo comprarme el Somaton Edge, el Somaton Top Force Edge de doble tubo, no puedo. Pero necesito y quiero hacer angio. Entonces, ¿qué equipo me recomiendas? Y aquí viene la pregunta, ¿qué características debe tener el equipo para hacer un angio? Mínimas. Velocidad de tubo rápido. ¿Cuánto? 0,5. Ya, pero el 0,5 es muy caro. ¿Hasta cuánto puedo aceptar un tomógrafo con una rotación? ¿Con cuánto de rotación máxima puedo aceptar ese tomógrafo? Máximo. 1,5. 0,5 o no. Ese es el punto. O sea, 0,5 es ideal. 0,3, ahorita los equipos están con giros de 0,3, 0,35, 0,4. Sí, es más rápido. Pero mientras más rápido el equipo, más caro. Entonces, y vuelvo a decir, cabe la posibilidad que ustedes se vayan a la provincia o vayan al fin del mundo y les van a dar un equipo que no tenga las condiciones, que no va a ser el top. Entonces, ¿cuánto es lo máximo de hardware que debe tener el equipo o el equipo más lento para hacer un angio? 100. Entonces acá viene. ¿Cuántas filas de detectores mínimas? De 4 filas de detectores hacia arriba se puede hacer un angio. Equipos de 4 filas ya casi no hay. Pero sí se puede hacer un angio. Ahora, dependiendo si es matricial o híbrido, vemos la configuración de adquisición. Rotación de tubo, por debajo de 0,75. Hasta un segundo ya es demasiado lento para ciertos angios. Correcto. Si tienes un equipo que rota a un segundo
de 4 filas de detectores, básicamente no vas a hacer angio propiamente dicho. Un angio estamos hablando de un estudio vascular netamente arterial, sin nada de contaminación venosa. En el caso de que tengas un equipo lento, no vas a poder hacer eso, a menos que zonifiques el estudio o en su defecto sacrifiques resolución espacial para obtener menos tiempo de adquisición. ¿Correcto? Hasta esta parte sí me entienden, ¿no? Si aumento el pitch, reduzco el tiempo de adquisición. ¿Listo? Entonces, de que se puede hacer, pero vas a bajar resolución. Si fuera un abdomen, tienes un equipo de 4 filas de detectores y es un abdomen por una aneurisma gigante, ¿necesitas una resolución alta? No, entonces podría simplificar para tener un llenado y tener un realce óptimo. ¿Correcto? Y el grosor de corte hasta 1.5. ¿Correcto? Entonces podemos jugar con ese tipo de máximos o mínimos, ¿no? Tienes un equipo de 4 filas, RC035 y tiene hasta 1.5 de milímetros de adquisición. Obviamente lo ideal sería hacerlo con 1, pero con 1 vas a barrer menos espacio, vas a aumentar el tiempo de adquisición y te va a salir muy venoso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Sacrificas pitch, aumentas el grosor de cortes, puedes reducir el tiempo de adquisición y puedes tener una angio un poco más aceptable. ¿Correcto? Entonces, toda esa configuración es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer un angio, con respecto a hardware. ¿Correcto? Entonces, tenemos acá algunos ejemplos de lo que le decía, ¿no? Un angio para un aorto nominal en un equipo multidetector, 4, 8, 16 canales, con cada uno con su respectivo grosor de corte. 2.5, 1.5, 7.5, y cómo va barriendo 3 milímetros. Al final es el tiempo total del barrido. Mientras más canales, menos tiempo, aún teniendo más grosor. Pero una vez más, va a depender de lo que tengan a la mano y cómo lo manejen. Siguiente. Otro ejemplo de parámetros. Acá tenemos ya el General Siemens, ¿no? Y cómo va cambiando con respecto a rotación de tubo, configuración de detectores, el pitch, ¿no? Cuando tienes menos canales tienes que sacrificar, tienes que tener más pitch para poder hacer un angio, y aún así te demora 60 segundos, 40 segundos. El General con una rotación de Gantley de 0.6 con 64 detectores de 0.625 cada detector, te hace con un pitch cercano a 1, ni siquiera menos de 1, bien cercano a 1, te hace en 20 segundos un estudio para un angio de miembros inferiores, ¿no? Este es un ejemplo también. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que tenemos. Siguiente, este es el que tenemos, el Toshiba que tenemos en el Hospital 2 de Mayo, y para ejemplos de parámetros para la adquisición de un angio de cerebro y un angio de miembro inferior, que pudimos coger también la parte abdominal. Tengan en cuenta que a mayor número de canales podemos hacer mayor la extensión. Con los nuevos equipos podemos hacer aún mucho más cosas. Tengan en cuenta, como ya les había mencionado, no es lo mismo un equipo que adquirido o comprado antes del 2010 a después del 2010, ¿correcto? ¿Por qué? Porque antes del 2010, ¿qué tipo de reconstrucción de imagen se hacía? ¿Cómo hacían la reconstrucción de esos equipos? ¿Cómo hacía su reconstrucción de imagen? ¿En qué se basaba? Retroproyección filtrada. Retroproyección filtrada hace que necesites más KB y más MA. Después del 2010 es iterativo. Menos KB, menos MA, menos dosis, mejor realce, mejor contraste. Entonces, marca un hito en la idea de los médicos radiólogos antiguos, que por ahí habrán escuchado que más contraste y más KB es mejor. Ahora ya no. Después del 2010 la tendencia de más es mejor no va. ¿Correcto?
todo gracias a la iteratividad. Siguiente. Entonces ya hablemos de un poco de lo que es hardware y comenzamos a lo que es software. Muchos de los equipos en las estaciones de trabajo vienen con sustracción digital y análisis de base. Realmente eso no lo vamos a tocar, pero sí debemos tener en cuenta para qué nos sirve. Sustracción digital es mediante el mismo concepto, la misma idea, lo que se hace en intervencionismo. Se hace una máscara y se sustrae con el, dejando lo que es el vaso. Tomografía hace lo mismo. Y lo que es análisis de vaso es el análisis cuantitativo para ver la obstrucción y la disminución de la luz de un vaso. Es un software nada más. Pero, con respecto al siguiente, con respecto a la sustracción digital, acá tenemos todo lo que es análisis de vaso. La sustracción digital, esto es lo básico. La máscara, hacemos el estudio ecográfico, lo juntamos, lo sustraemos y nos queda solamente la parte vascular. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Es como yo lo mencionaba, si el paciente se mueve y hay una diferencia entre esta adquisición y esta adquisición, el software no lo va a reconocer. Entonces no va a ser una sustracción ideal y no se puede dar falsos positivos. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta. ¿Eso se da con los equipos últimos? No puedes corregir el movimiento. Si tomas una angio, ponte la carótida, el paciente está así, la sin contraste, y en la contrastada hace esto. ¿Cómo se mueve? Ahora, en la última capacitación que fui, están implementando lo que es el IA, ¿correcto? En software. Entonces, una de las ventajas del IA era que podía corregir eso. Pero solamente corregían el punto. Por ejemplo, tú estás ahí, no, comienzas a sacar tu estudio, y el paciente se movió, no rotó, pero el scan coge más abajo. Ha hecho un movimiento que coge más abajo. Entonces, ¿qué hace el IA en el postproceso? Mediante cálculos matemáticos, posiciona y hace que se centren los dos y pueda hacer la sustracción. ¿Correcto? Eso sí se está viendo, he visto y lo están promocionando. Vi una presentación de Synapse de Fuji con su equipo Hitachi, pero era un paciente que estaba no movido, simplemente estaba diferente el inicio de los estudios. ¿No? Si me hubiera mostrado un paciente que haya rotado la cabeza, o en su defecto que haya tosido, se haya movido, como sabemos como es un artefacto de movimiento, entonces, y que pueda corregirme eso, sería excelente. Pero lo único que me dio a entender es que era el cambio entre posiciones. O sea, todos sabemos que comenzamos en 0, pero el segundo barrido comenzó en -10. Entonces solamente mueve el barrido para poder hacer la sustracción. Pero no corrige el movimiento o el cambio de posición netamente del paciente. ¿No? Siguiente. Entonces, los puntos claves en el angio es un adecuado realce durante la adquisición. Ya sabemos que la adquisición debe ser dentro del máximo realce. Una cobertura completa del cráneo caudal o caudo craneal de la región que se va a estudiar y la coincidencia del máximo realce vascular en el tiempo de adquisición. Entonces, los componentes básicos que deben tenerse en cuenta es los parámetros de adquisición, que ya lo vimos, el medio de contraste, que lo vamos a ver, y la circulación del contraste. ¿Correcto? Siguiente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se menciona? Es la inyección de contraste en su pico máximo y la adquisición. Ese es un ángel. Ese es el ideal. Ahora, este es nuestro ideal, ¿no? Pico realce máximo. ¿Ustedes creen que la adquisición en angio se hace en realce máximo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Por qué? A ver, ¿quién dice sí, quién dice no? No. Ya. ¿Alguien quería decir? Ya, no, tú sí. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Uno de esos factores que tiene el paciente. Puede que el paciente no colabore en tan poquito, en algo pequeño,
El estudio no sale tan bien. Ahí viene la respuesta. Entonces, dime. Me dijo que se va a dejar adquirir en punto máximo, ¿no? Luego va decayendo. Ya. Acá hay un pequeño problema. El punto máximo es acá. ¿Y dónde estoy haciendo mi crisis? El punto máximo de realce son segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces, un barrido de 30 milímetros, de 30 centímetros no lo podemos hacer en 1 segundo. Entonces, nunca lo vamos a hacer en realce máximo. Lo que hacemos es un realce óptimo. Si ven, esta es una meseta que nos da un espacio o un tiempo, porque este es tiempo. Todo esto dura la inyección. La inyección, el realce de decaimiento. Este es el realce. Y vamos a buscar un lugar donde hay un realce óptimo y un tiempo necesario para hacer el estudio. Esto es lo que me dura el barrido. Y tengo que buscar el tiempo dentro de esta curva para hacer ese barrido. Una vez más, el ideal. Como lo acaba... Disculpa, ¿no? ¿Nombre? Jericho. ¿Perdón? Jenny. Jericho. Eric. Jericho. Jericho. Como dijo Jericho, va a depender de muchos factores. Entonces, no siempre lo vamos a poner acá. Uno, por el equipo. Si tienes un equipo lento, que te dura 20 segundos un angio, y esto te dura 4 segundos, ¿lo vamos a poder adquirir acá? No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adquirir en un lugar que se acople a nuestro equipo. ¿Correcto? Lo que en algún momento uno de mis colegas dijo, la tecnología con respecto a los equipos va a evolucionar un montón. Lo único que no va a evolucionar y va a seguir siendo lo mismo va a ser la fisiología del paciente. El equipo puede hacer maravillas, puede volar, pero la fisiología no va a cambiar. Entonces, nosotros no podemos adecuar la fisiología al equipo. Lo que tenemos que hacer es adecuar el equipo a la fisiología del paciente. Y ahí entra la edad, el tamaño, la patología y todo lo que vamos a hacer. ¿Correcto? ¿Siguiente? Entonces, el tiempo de adquisición, una vez más, dentro de lo que es parámetros técnicos, parámetros del hardware o del equipo, va a ser determinado por quién. Por el grosor de corte, determinado por la cobertura o el tamaño del detector, la velocidad de la mesa o del pitch, la rotación del tubo y la cantidad de detectores. Todo esto nos va a dar ¿qué? El tiempo de adquisición. Y tengan en cuenta este tiempo de adquisición porque esto es uno de las bases para la... Bien. Entonces, una vez más nuestro cuadrito, nuestra curva, otra vez lo ideal. Siento. Y aquí venimos. No, retrocede una poco. No más. Ya, sí, dale. Sí, será que... Entonces, tenemos la inyección. Y miren, ¿quién le ganó? El contraste. Si se dieron cuenta en la animación, esta es la inyección del contraste y el realce. Y este es nuestro barrido. Y al final de cuentas, el barrido siempre tiene que ser un poco más lento del contraste. ¿Qué pasa si nosotros somos muy... ¿Qué pasa con los equipos de ahora? Son sumamente rápidos. 2 segundos, 3 segundos, un tórax, 3 segundos. ¿Y qué pasa si yo hago el scan, está inyectando, y el scan ya terminó? Entonces, tenemos un error. Porque el equipo sea sumamente rápido no significa que vamos a hacer sumamente rápido el estudio. Una vez más, necesitamos adecuarlo ¿a quién? A la fisiología del paciente. ¿Correcto? Entonces, en este caso es mucho más lento. Es un equipo, le estamos dando el ejemplo de un equipo más lento, que necesita ¿qué? Más tiempo para hacer la adquisición. Estamos hablando de posiblemente un 16. Siguiente. Y si es uno mucho más lento, no va a ganar de todas maneras de contraste. Pero es lo que tenemos, es el equipo que tenemos. Es un equipo de 4, un equipo de 8, un equipo de 6. En esos casos, no podemos tener un realce óptimo sin tener saturación. ¿De qué hablamos de saturación? Vamos a ver venas. Pero, ¿cuál es el punto en este caso? De que si bien es cierto, se van a ver las venas, tenemos que tener un realce superior en las arterias.
para poder hacer la discriminación entre arterias y venas, correcto. ¿Ok? Puedo tener mi equipo de 4, puedo tener mi equipo de 8, puedo hacer un ángel porque tengo el hardware suficiente. Y ahora tengo que tener en cuenta que el realce de contraste. ¿Y cuánto contraste voy a usar? ¿Y cómo lo voy a representar? Entonces, en estos casos tenemos saturación de contraste, pero debemos tener un máximo realce en arteria. Si tienes el realce idéntico en arteria y vena, no es un ángel. Puedes tener vena, pero si la arteria tiene mayor realce, tiene mayor número de unidades Hans y se puede hacer una discriminación entre arteria y vena, estamos hablando de una ángel. ¿Por qué? Porque tienes los límites del equipo. ¿Correcto? Cierto. Entonces hablemos del contraste. Ya hablamos del hardware, hablamos del software, hablemos del contraste. Porque necesitamos contraste. Entonces, para determinar la inyección intravenenosa del medio de contraste, tiene 3 tipos de métodos para ubicar el realce o para saber en qué tiempo hacer los estudios, ¿correcto? Tenemos el tiempo de arribo de contraste, el Burstest y un programa de seguimiento de contraste. El programa se llama, es un software de seguimiento de bolo. Los nombres comerciales, el Marper, Carpos, Shortstop, cada casa comercial tiene su propio nombre, ¿correcto? Y esto nos va a dar el punto de realce máximo, o el punto en donde nosotros vamos a programar al equipo para que inicie el ángel. Entonces, el tiempo individual de inyección del material de contraste de seguimiento prueba de inyección de bolo es obligatorio para aprovechar la adquisición de imágenes resultadas en fase. Esto es en caso de que tú no tengas esto. Anteriormente, los software de seguimiento de bolo eran como un adicional. Los equipos nuevos ya vienen como un de fábrica. En el caso de que no tengan, siguiente. Entonces tenemos los tiempos de arribo que son conocidos. ¿Ya? Esto ya son no exactos, son rangos, pero ya lo debemos manejar. Sabemos que en pulmonar llega en 4 segundos, en cava llega en 4 segundos, en la pulmonar en 7 a 8 segundos, aorta en 11 segundos, son rangos. Esto lo conocemos o lo debemos conocer por cultura general. No es exacto. ¿Y por qué no es exacto? Porque esto va a estar determinado una vez más por quién, por el paciente. Un paciente de edad avanzada no es igual a un paciente joven. Un paciente con una dificultad cardíaca no es igual que un paciente sin un problema. La patología, la edad, hasta el sexo y el tamaño del paciente cambian los tiempos. Pero son tiempos relativos. Anteriormente se jugaba con esto. Se manejaba esto para hacer la sangre. Ahora ya no. A menos que no tengan nada de los software. Entonces, licenciado, yo no tengo software. Siguiente. ¿Qué hago? Me mandaron a... ¿Dónde me pueden mandar? No sé, a la selva, no. O sea, al lugar más recóndito. Y no tengo, mi equipo no tiene seguimiento de bolo. ¿Qué hago? Hago un bolus test. ¿Qué es un bolus test? A ver, ¿quién me dice que es un bolus test? Ok, lo hice. No, chicos, ¿qué es un bolus test? No importa, lean. Eso lo hemos visto, nos han dicho, el bolus test es la inyección de contraste para ver en cuánto llega. Perfecto. Todos los libros lo dicen. ¿Y cómo se hace? ¿Cuánto inyecto? ¿En qué caudal? ¿Cómo debo hacer la adquisición? Es una inyección previa, así como dicen, de 15 o 20 de contraste. Ajá. En el mismo caudal que vas a hacer el estudio, ¿no? Correcto. Es el tiempo que llega el contraste en el que tú ves que está realzado y en ese tiempo tú haces la adquisición. Ya, hasta ahí vamos bien, tenemos el mismo caudal. ¿Qué más? ¿Cuántos disparos y en qué tipo de adquisición se debe hacer? ¿Una adquisición helicoidal o una adquisición secuencial? Secuencial. ¿De cuánto? ¿De cuánto del grosor?
esos datos no están. Yo lo he estado buscando, no hay. Realmente eso solamente te lo dan en el momento que te pasa. No está. En primer lugar, tienes razón, debe ser los mismos parámetros con los que vas a adquirir. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que cuando ustedes hacen la evaluación posterior a esto, debe coincidir con el estudio, con el REAS. Si ustedes hacen el estudio de Bolus Test con 130 KB, significa que deben hacer la adquisición con 130 KB. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener error en el momento de la inyección y las unidades Hansen. ¿Correcto? Y eso aplica también para el estudio para la adquisición en seguimiento de polo. Estamos hablando netamente del KB, ¿correcto? Solo del KB. El MA no, el KB. Más adelante vamos a ver por qué. Fuera de eso, la adquisición es secuencial, sin movimiento en el punto de target o el punto donde vamos a hacer la medición. El grosor, para no ser menos radiación, es grueso, pero 3 o 2 milímetros o 5. ¿No? Y lo más importante es en qué tiempo se adquiere. Entonces, ¿cuántos cortes vas a hacer? Si vas a poner 20 milímetros de contraste, ¿cuántos cortes debes hacer en qué intervalo de tiempo para poder hacer el cálculo? Si bien es cierto, algunos tomógrafos te hacen esta prueba y ellos tienen un software para interpretarlo, y en el caso de que no lo tengas, ¿cómo haces tú? Entonces tienes que hacer una adquisición secuencial en 10 segundos, un corte por segundo. Siguiente. Para que entiendan, más o menos es esto. Acá se ha dado, se está tomando, lo estoy tomando de ejemplo, se ha hecho un corte cada 1 segundo, cada 2 segundos. Esto puede ser un Bolus Test, podemos utilizarlo como un Bolus Test, ¿correcto? En algunos equipos tú pones un rollo acá, o pongas el pulmonar, y el mismo equipo te determina en qué tiempo está el máximo realce. Entonces tú sabes que en 8 segundos vas a tener el máximo realce. Entonces programas el equipo para que lance en cuánto. ¿En 8? No se puede lanzar en 8 porque ya está acá y el equipo va a comenzar aquí. Entonces siempre es algo menos. Entonces tú debes calcular eso. No tienes seguimiento de volumen. ¿Qué haces? Colocas un ROI manual y lo vas evaluando tú mismo de forma visual. Si quisiéramos hacer un estudio pulmonar, ¿dónde deberíamos evaluar la pulmonar? ¿En qué segundo? ¿Dónde se aprecia el máximo realce? Pulmonar. Arteria pulmonar. Perdón, vena pulmonar. Arteria. ¿En qué segundo se ve mejor o más realzado la pulmonar? 8. Correcto. Entonces tú sabes que en el 8º segundo ya realzó. Entonces tú ya sabes que en este tiempo debes estar comenzando tu barrido para poner en 8, porque tú no sabes cuánto te dura el barrido. Si tu barrido te dura 2 segundos, todo el tórax, perfecto, lo haces en 8, ni pierde. ¿Por qué? Porque todavía tienes contraste acá y te va a hacer artefacto. Entonces hasta que hagas el estudio esto se va y tienes las pulmonares bien realzadas. ¿Correcto? Entonces ese es el uso en el caso de que no tengas nada. Entonces vas a hacer un corte cada cierto tiempo. Porque si haces un corte cada 0,3 segundos, cada 0,4 segundos, no se puede determinar exactamente qué tiempo es. Es más fácil hacer cada 1 segundo, cada 2. Entonces tienes un corte, vas a tener un corte acá, y vas a hacer este corte cada 1 segundo. Cada 1 segundo, correcto. Ahora, si voy a hacer, póngase. ¿Qué arteria es esta? ¿Qué aorta? Aorta descendente. Si voy a estudiar aorta descendente y sé que ya los primeros 10 segundos no tengo nada en la aorta, ¿sería necesario hacer los primeros 10 segundos de estudio de Bolus Test? No.
Correcto. Entonces, tú ya sabes que tienes 10 segundos de delay. Y de aquí comienzas a hacer cada 2 segundos este for. Entonces, ¿qué estás haciendo al poner ese delay? ¿Es beneficioso para ustedes, para nosotros o para el paciente? ¿Por qué? Menos radiación, ¿correcto? Y además es innecesario. Exacto. Entonces, más adelante vamos a ver que dentro de todo tenemos más delays. Porque no necesitamos irradiar desde el inicio de inyección. Acá. Porque los primeros 10 segundos no hay contraste. A menos que quieras evaluar ¿qué? Pulmonar. Entonces, hasta aquí lo que es bolus test. Entonces, hay maneras de hacerlo sin tener el software. Ya sabemos que debe ser cada cierto tiempo, en un intervalo de tiempo de 10 segundos. ¿Correcto? Si se dan cuenta, 22 ya estamos lavados. Entonces, hasta 20. Si los 10 primeros para hacer angio no nos sirven, tenemos que hacer los otros 10. O sea, vamos a hacer corte posterior a los 10 segundos cada 1 segundo. ¿Para qué? Para poder saber en qué segundo, si es que no tenemos el software. Un cálculo simple, visual y matemático nada más. Sabemos que en el corte, en el segundo 11 no va a haber nada, en el segundo 12 no va a haber nada, y en el segundo 16 sí va a estar pintado. Hacemos un ROI y sabemos cuánto debe tener la aorta. Entonces ya podemos calcular eso. Eso se hacía antes, después aparecieron los softwares. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo que mencionaba, ¿no? Pones un software, el software te mide, te da el tiempo y te indica dónde debes hacerlo. Entonces, esto es antes de que apareciera los software de seguimiento de vuelo. Entonces, a alguien se le ocurrió, ¿por qué tengo que yo hacer el cálculo y tengo que yo mismo lanzar? Entonces, ¿y si lo programo el equipo para que él mismo lo lea y él mismo se autolance? Beneficioso, ¿sí o no? Y entonces, siguiente. Vamos a ir los tiempos y... Bueno, siguiente. Apareció esto. Software de detección de bolus. Que básicamente, ¿qué es? La automatización del bolus test. Entonces, ¿es lo mismo del bolus test? Sí. ¿Hace lo mismo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no voy a tener que hacer el cálculo y tampoco voy a tener que volver a iniciar todo, porque puedo programar terminando, dándole el umbral, lanzar el estudio. Entonces, es un seguidor o un tracker, tiene diferentes nombres dependiendo de las marcas, es la técnica de bolus test que se basa en la detección de real central en un ROI. En este caso, ya no vamos a colocar el ROI o vamos a medir la seguridad de Hounsfield posterior a la inyección. El software hace la detección en la inyección, ¿correcto? Colocado en el vaso objetivo o target. Si queremos hacer aorta, obviamente vamos a ubicar en la aorta. Si queremos pulmonar, pulmonar. No siempre en el área que vamos a estudiar, pero sí cercano, ¿correcto? Lo que les mencionaba, así se asigna un umbral de densidad arbitrario de unidades Hounsfield. En dicho ROI, cuando se detecta un aumento de densidad que sobrepasa el umbral, determina un determinado y transcurrido el tiempo de retraso, se adiciona acción al comienzo de la adquisición. Lo que mencionaba, llega el umbral. ¿El umbral qué es? Tú le vas a decir al ROI que yo quiero que el equipo detecte o comience el estudio, póngase en 120 unidades Hounsfield. Entonces, el equipo va a hacer el barrido dentro de lo que es la detección de software, y cuando llegue o sobrepase estos 120 unidades Hounsfield, va a lanzar el estudio, porque ya está todo programado. ¿Okay? Y la adquisición obviamente es baja dosis. Una vez más mencionamos que MA. ¿Por qué? Porque dijimos que el KB debe ser igual a ¿qué? A la adquisición. ¿Correcto? Siempre los factores de KB en la adquisición, en el scan view y en la detección de software son los mismos. El MA podemos cambiar, pero el KB no. Debe ser bien. Entonces, como lo mencionaba, el KB
Detección debe ser igual al KB de adquisición. Los parámetros técnicos con respecto al KB. El tiempo igual. El tiempo y el filo libre. Siguiente. Entonces hablemos del ROI. ROI, o región de interés, va sobre la arteria de referencia o target. No sobre la arteria que se va a estudiar. Es una arteria de referencia. Si vamos a hacer, por ejemplo, aorta abdominal, lo ideal es en intermedio de la aorta, a nivel de las renales. Si vamos a hacer aorta torácica, aorta torácica debe ser en la descendente, no en el callado ni en la ascendente. Correcto. Más adelante vamos a ver por qué. El tamaño el umbral va a depender del target y el equipo. Correcto. Si tú tienes un equipo, nosotros por ejemplo con el equipo que tenemos, el Aquilio, usamos 200 unidades Hansfield, que es alto. ¿Por qué? Porque nuestro equipo es rápido. Hasta que haga el barrido, esas 200 unidades son 300. Y nuestro barrido máximo en una extensión, por ejemplo, de tórax, abdomen, pelvis más miembro inferior es de 12 segundos. Nos podemos dar el lujo de tener 200 o hasta más. ¿Y qué pasa si es un equipo lento? Donde se va a demorar 20 segundos, 15 segundos el barrido. ¿Se va a poder poner 200 unidades Hansfield? No. Porque una vez pasada las 200 unidades Hansfield va a llegar a su pico y va a bajar. Y no nos va a dar tiempo para hacer el barrido, como ya lo vimos en las curvas pasadas. Entonces, por eso en algunos libros van a encontrar que hablan de 90, 100, 120 unidades Hansfield para detección. Pero tienen que revisar con qué equipo se ha hecho ese estudio, o con qué equipos se está haciendo de repente la revista o el artículo que están leyendo. Si no es un equipo lento, obviamente van a necesitar menos unidades Hansfield. Ahora, el umbral también va a servirte en el caso de que quieras hacer más lento, más rápido el barrido o la detección. Esto netamente para las patologías. Correcto. Esto más en cardiología. ¿Okay? Normalmente el intermedio es en 180. Muchos de los equipos manejan 180, pero ahora cuando los equipos no vayan 200 unidades Hansfield. Ponen la detección en 200 unidades Hansfield y se lanza. Entonces, acá lo que mencionaba, uno de los ejemplos en aorta a nivel de aorta descendente, a nivel de 3 o 4, y mencionan los segundos de retraso de la adquisición. ¿Por qué son esos segundos de retraso? Porque los primeros 10 o los primeros 15 segundos no hay contraste en donde queremos. Entonces es menos 2. Entonces siempre va a haber un retraso dentro de lo que es el software. En el caso de que sea SureStar o SmartPrep, te va a decir, la detección son de 20 segundos. Tu máximo de detección o máximo de irradiación para la detección son 20 segundos. Pero tú le vas a dar los 10 primeros de delay, donde no va a haber barrido, y los últimos 10 sí. ¿Correcto? Tenemos el ROI para aorta descendente, en diafragma menciona con 10 segundos, en troncopulmonar para ver T, el ROI entera femoral común para ver el recorrido caudoplanal de vasos cerebrales. Esto, arteria femoral común debido al recorrido caudoplanal de los vasos cerebrales de condición igualmente de la adquisición. Ya, en este caso podría ser para miembros inferiores en equipamiento. Miembros inferiores es otra configuración. Hay varias formas de hacer un estudio de miembros inferiores, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el momento de que comienzo de adquisición se puede programar de manera automática y manual. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto, el software que hace todo, no necesariamente necesitas usarlo. ¿Qué pasa bajo las condiciones de que el ROI debe tener del 30 al 50% de la luz del vaso? Esto se aplica a vasos grandes. La aorta es un vaso grande, un diámetro amplio. Y si quiero estudiar cerebro, ¿en dónde lo evalúo? ¿Qué arteria me toma de referencia? Carótidas. Puede ser también basilar, puede ser hasta el mismo poliva. Son vasos pequeños. ¿Pondríamos ROI? No. ¿Por qué? Porque son vasos pequeños. Entonces, una de las indicaciones para usar el ROI es que el vaso tenga un calibre de un tamaño considerable para poder colocarlo. Si el calibre del vaso es muy pequeño, lo que puede hacer
es que haya una mala detección y por ende un estudio se lance antes. Entonces vamos a tener un angio muy precoz donde no está muy bien realzado. Siguiente. Entonces, sale. Tenemos aquí. En este caso, si se dieron cuenta en el video, este es un angio de cerebro. Tenemos las carótidas. Las dos no se pintan iguales. En primer lugar. En segundo lugar, el ROI es tan pequeño que no puede hacer muy bien la detección. Y la detección varía entre las dos. Si estuviera el ROI más pegado al hueso, tampoco habría una buena lectura. Y si la carótida estuviera ocluida o con alguna calcificación, mejoraría. Entonces, en este caso, no nos serviría utilizar el ROI. Siguiente. Tenemos talento pulmonar. Tenemos acá el ROI en materia de talento. Bueno, acá tenemos la pulmonar. Y nos da el segundo. Entonces, detecta y lanza el estudio. Tenemos un uso de ROI. Tenemos arriba el estudio de miembros inferiores teniendo en cuenta la arteria oblitea, pero hay una calcificación. ¿Qué pasa si casualmente ponen el ROI y se mueve el paciente y el ROI está en esta calcificación? Va a ser que se lance antes, entonces vas a tener un estudio muy precoz y se puede interpretar como una alteración de la circulación o un déficit bueno, hay una alteración de la circulación y hace que no llegue, entonces lo pueden detectar así y es un falso positivo. En este caso no utilizamos ROI, pero sí vemos que está incrementándose el realce en esa arteria. Entonces, ¿qué hacemos? Visualmente sabemos que ya está en su máximo realce y lanzamos el estudio. Esta es una adquisición manual, porque no necesitamos el uso del ROI. Ahora, dentro del uso del ROI, también tenemos, este es un estudio de una aorta abdominal talento. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué creen que haya pasado ahí? Sigue siendo detección de SOP, detección de bolo de contraste. ¿Pero qué creen que pasa ahí? Movió al paciente. No hay paciente. ¿Qué pasaba? ¿Qué creen? Utilizando una vez más el ROI. Utilizando nuevamente igual el ROI, podemos hacer una adquisición continua, como esta de acá, y una adquisición intermitente. Es decir, le podemos decir al equipo en el software que haga una adquisición cada 2 segundos. Es decir, parecido a Volustest. Entonces, adquiere los 2 segundos. Después de los 2 segundos, adquiere. Ahí no hay disparo. Entonces, no tenemos que hacer continuo el disparo. ¿Eso qué es? Nuevamente, protección al paciente con respecto a dosis. Esa es una de las particularidades de lo que podemos hacer con respecto a detección de bolo, de contraste. Puede ser continuo. En el caso de pulmonar no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la pulmonar son un par de segundos nada más para llegar al punto donde queremos. En el caso de popliteas, podemos configurar de forma de que sea irradiación continua o intermitente para reducir dosis, pero en piernas no hay mucho que proteger.
Entonces podemos hacer ese tipo de adquisición continua, pero en abdomen sí. Entonces hacemos una adquisición intermitente, siempre y cuando el fabricante tenga esa opción dentro de lo que es adquisición o seguimiento de bolo. ¿Correcto? Siguiente. Entonces, ya vimos equipo, parámetros, y ahora nos toca contraste. Esto ya lo habíamos mencionado antes en las clases pasadas. Medio de contraste siempre tiene que ser de alta concentración, siempre, ideal. Y si no tienes alta concentración no lo hago. Vamos a ver. En lugar de lograr un máximo realce homogéneo de las estructuras a estudiar, ¿correcto? Necesitamos que todo el trayecto de la arteria a evaluar sea homogéneo, es decir, las unidades Hoffer sean en todo el trayecto similares. Utilización del menor volumen de contraste, lo que ya mencionamos. Antes, más era mejor, ahora es lo justo y necesario, o sea, menos, que tenemos los equipos que nos ayudan a eso. La tasa de inyección de medio contraste en el menor tiempo posible, es decir, tenemos que reducir el tiempo de inyección. Al reducir el tiempo de inyección, reducimos el volumen. ¿Y por qué tenemos que reducir el tiempo de inyección? Porque los estudios también son rápidos. Disminuir los artefactos de endurecimiento del láser producidos por el medio de contraste. Esto va a depender mucho de cómo se inyecta y la utilización de medios de solución salina. Siguiente. Entonces, gracias a los sofisticados sistemas de inyección automática de medio de contraste y a tomógrafos computados se optimiza al máximo la cantidad de contraste utilizado, así como también disminuye los tiempos de rastreo de las diferentes zonas anatómicas que se exploran. Dicho en buen cristiano, no vamos a utilizar tanto contraste, no vamos a exponer a más tiempo de radiación al paciente. ¿Por qué? Porque los equipos son rápidos, porque tenemos un buen inyector. Y ahora, con respecto al inyector, también hay que saber utilizar y en qué momento utilizar las curvas, cómo alterar las curvas para poder tener un alto realce o un realce homogéneo. Siguiente. Entonces tenemos un ejemplo del tipo de inyección que hacemos. Son altos flujos, 5.5, 5, 4.5 para inyecciones de angio, y los volúmenes, 90, 80, 91. Con una presión, y acá está lo que mencionamos, el PSI. El PSI se puede entender como la presión o la resistencia que hace el vaso con respecto a la inyección del contraste. ¿Correcto? ¿Por qué es importante el PSI? Porque pasado un límite, que es 300, 350, hay la posibilidad de que haya una extravasación es mucho mayor. ¿Correcto? Entonces el PSI nos va a determinar si ese vaso va a soportar la presión y no se va a extravasar. Algunos inyectores tienen aditamentos que van encima del brazo, donde está la vena, que justo es para detectar la extravasación. No son muy prácticos, pero lo más ideal es siempre saber para qué sirve el PSI. ¿Alguno de ustedes ha visto trabaja con un inyector? Ya han visto la curva y mencionan el PSI. Entonces hay que saber evaluar eso también. ¿Correcto? Siguiente. Entonces, ¿qué es el realce? Es el aumento de densidad expresada en unidades de espacio producido por la inyección del contraste. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos contraste. ¿Correcto? El contraste o el realce va a ser determinado por la cantidad de yodo que ha sido inyectado. Es decir, más yodo se va a producir en más unidades Hansford. ¿Correcto? ¿Hasta aquí? Bien. Significa que si yo inyecto más yodo, tengo más contraste. Sí. Pero más yodo no significa que va a ser mejor el estudio. Y como ya hemos venido mencionando, más ya no es lo mejor. Siguiente. Entonces, el realce arterial. Netamente arterial es el realce producido por la inyección prolongada de contraste yodado y es la suma del realce inicial de la inyección más el realce de recirculación del contraste. ¿Qué significa eso? Tengan en cuenta que nosotros no inyectamos directamente a la arteria. Y tengan en cuenta que tenemos circulación mayor y menor. Entonces todo llega a la circulación menor, pulmonares, llega a los pulmones, oxigena y nuevamente entra al torrente sanguíneo. Entonces estamos hablando de circulación
al estadio pulmonar y recirculación al entrar netamente a torrentes al grupo arterial, ¿correcto?